Buenas noches, iglesia. Bueno, estamos estudiando el libro Primera de Samuel. Vamos a iniciar hoy el capítulo número 16. Pero antes de iniciar el 16, quiero aclararle algunas cositas que nos quedaron pendientes de la clase anterior, que está en el capítulo número 14. Vimos el 14 y el 15. En el 14, recordemos que Saúl dio la orden a toda la tropa que no fueran a comer nada pasar toda la noche derecho sin comer para poder terminar ya la guerra. Y recordemos que el ejército estaba supremamente debilitado y que el hijo de él, Jonathan, que no escuchó el mandato, consumió un poquito de miel para retomar fuerzas. Y que el pueblo, cuando encontraron ya el botín y todo, se lanzaron y tomaron ovejas. Eso está en el capítulo número 14, el 32, eso es lo que quiero aclarar. Dice, y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron las ovejas, las vacas, los becerros y la degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Y bueno, lo voy a explicar a qué se debe esto que estaban diciendo, que el pueblo había pecado, porque el mandato del Señor en Deuteronomio 12, que lo leímos la vez pasada, decía en el versículo 15, con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición de Jehová tu Dios te haya dado, y el inmundo y el limpio la podrás comer con la gacela o del ciervo. Solamente, en el 16 dice, solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Y vamos a mirar qué estaba explicando esto en Levíticos 17, del 11 al 13. Levíticos 17, del 11 al 13, está diciendo claramente aquí, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. Miremos muy bien, solamente para la expiación era la sangre. Por eso dice, porque la vida, de hecho la vida está en el ser humano, está en la sangre, que está dentro de la carne. Pero la sangre tenía que ser exactamente como dice aquí, la expiación. ¿Sombra de qué? De lo que sería el sacrificio de Jesucristo. La sangre tenía que ser vertida, puesta en el altar del Señor, ofrecida para Jehová directamente. Ese es el trono de gracia, el altar de gracia, digámoslo así, donde Jesucristo en la cruz derramó toda su sangre, tanto su carne fue molida, fue terminada, y su sangre fue derramada para expiación ¿de qué? De nuestros pecados, el sacrificio perfecto. Por eso el Señor venía preparando esta enseñanza desde muy atrás, haciendo ver lo valiosa que era la sangre, o sea, el precio que significaba la sangre, y que era lo único que Jesucristo, lo único que el Señor, el Padre recibía, lo cual fue lo que Jesucristo entregó. Y dice aquí en el 12, por tanto he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con la tierra. En el caso de una cacería, ¿no? Que ellos tenían que derramar esa sangre porque la sangre era algo muy especial. Entonces, pero recordemos que cuando Pedro estuvo donde Cornelio, el Señor le bajó un lienzo en donde le mostró ¿qué?
todo tipo de comida, le dijo, todo lo he santificado. Entonces, que nos quede claro, porque hay personas que todavía tienen cosa con poder comer ciertos alimentos que contengan sangre y todo esto, pero veamos que solamente era por la expiación de lo que se iba a realizar después con Jesucristo. Entonces, ahora sí pasemos, quería aclarar esta parte, y vamos a pasar ahora sí al capítulo número 16. El capítulo número 16 tiene que ver con el ungimiento de Samuel a David, cuando lo unge ya apartándolo como alguien que va a ser el rey, aun cuando estaba Saúl, perdón. Entonces dice acá, y dijo Jehová, desde el versículo número 1, vamos explicando, y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndole yo desechado para que no reine sobre Israel? Miremos bien lo que está diciendo ahí. Le está diciendo, no llores ya más, no me sigas suplicando, no sigas clamando por él. Ya lo he desechado del reinado. Ahí dice, habiéndolo desechado para que no reine sobre Israel. Está aclarando ahí. ¿De dónde? Del reinado. Para que no reine. Entonces, Jonathan, que era su hijo, el que reinaría, pues en ese caso no sería la persona que iba a heredar. O sea, el Señor estaba diciendo, el reinado con Saúl queda terminado, ya no hay más. Entonces dice aquí ya después más abajo, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. Isaí vivía en Belén. Belén quiere decir casa de pan. ¿Dónde nació el Señor? En Belén. El pan de vida, que es Él, nació en Belén. Entonces aquí se llama casa de pan. Sus hijos porque de sus hijos me he provisto de rey. No dijo, los hombres pidieron rey nuevamente. Dijo, me he provisto. O sea, ha sido ¿de qué? De voluntad directamente del Señor. Entonces vamos a mirar que de ahí en adelante los reinados se iban heredando, fulanito, entonces después lo heredó el hijo y así. En este caso, el Señor fue quien propició el rey, y ese rey nació de su corazón, que es David. Entonces dice acá, Samuel estaba muy asustado porque dijo, pero yo ¿cómo voy a ir? ¿Qué me va a decir Saúl? ¿Cómo voy a presentarme en esta situación? Entonces le dice el Señor, le dice aquí, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio. O sea, de hecho, era un sacrificio también lo que se iba a representar allí. Iba a haber se iban a santificar ellos y iba a haber sacrificio. Entonces el Señor dijo, bueno, ve y coge la vaca y vamos a hacer el sacrificio y no va a pasar nada. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle, pero estaban un poco temerosos, que por qué vino, a qué venía. Entonces le preguntaron, ¿es pacífica tu venida? O sea, ¿vienes en paz o qué pasa? Entonces él les dijo, sí, o sea, pacífica, sí. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Esa santificación era una limpieza total, tanto externa como interna, porque se hacía sacrificio. Entonces, primero, acuerden que era un lavamiento y todo esto, era una limpieza completa, que fue lo que el Señor vino a hacer en nuestras vidas. Él vino a santificarnos, a limpiarnos por completo, no por parte, sino por completo, de todos nuestros pecados anteriores, presentes
y futuros. Y ya no era necesario más sacrificios porque el único sacrificio acepto para el Señor fue el de Jesucristo, fue el sacrificio perfecto. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, era el hijo mayor de Isaí, y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Eso dijo ¿quién? Samuel. O sea, lo que nos puede pasar a nosotros, podemos equivocarnos. Era el profeta y sin embargo dijo, no tuvo discernimiento en ese momento, sino dijo: este es el mayor es el que va a ser el rey. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Se lo dijo directamente a Samuel, y eso nos lo dice a nosotros, para que aprendamos nosotros a no ser presurosos en cuanto al juicio que podamos hacer de alguien, o llamar a alguien en el servicio, ser más precavidos, ¿no? Entonces llamó a Isaí, a Abinadab, y los hizo pasar adelante de Samuel. Isaí el hijo lo llamó a los otros, el cual dijo: tampoco es este el escogido de Jehová. Entonces vemos aquí que Isaí tenía 8 hijos. Y David era el menor de todos. El menor estaba apacentando ovejas. Una tipología de Jesucristo como el buen pastor, el príncipe de los pastores, que dice la palabra. Y le dice: tengo 8 hijos, traedme el menor. Era rubio y tal. Entonces dice aquí, en el versículo número 13, pasó los hijos todos Isaí y no, dijo: ninguno de esos son. Hay otro, dijo: sí, hay uno que está apacentando las ovejas. Entonces dijo: traédmelo. Y envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. O sea, el Señor iba dando todas las instrucciones. Y Samuel tomó el cuerno de aceite, dice en el 13, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. O sea, ¿qué hizo primero? El ungimiento lo hizo delante de su familia. Fue delante de la familia donde él hizo este ungimiento. Y vamos a leer un momentico primera de Juan 2:27. Y lo está ungiendo ¿con qué? Para que cumpla el propósito que el Señor al cual lo ha llamado. Primera de Juan 2:27 nos dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Esa unción a la que se hace referencia acá es el Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. O sea, el Espíritu Santo, quien nos enseña, por eso la palabra hay que escudriñarla porque Él nos la va revelando. Y es verdadera y no es mentira. Según ella nos ha enseñado, o sea, a través de la palabra, permaneced en Él. ¿Permaneced en quién? En Jesucristo. Entonces veamos que aquí nos está hablando, así como fue ungido David para cumplir un propósito, nosotros somos, en el momento que hacemos parte del cuerpo de Cristo, somos ungidos por el Espíritu Santo para cumplir también un gran propósito en el Señor. Y luego nos dice aquí, después de que se fue Samuel y lo dejó ya ungido, vamos a leer aquí del 14 un momentico al 23. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl.
y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Saúl empezó a tener unos problemas del sistema nervioso central, porque empezó a sentir que lo perseguían, empezó a caer en depresión, todo eso tiene que ver con el sistema nervioso central, empezó a sentir que se deprimía, empezó a sentir que lo perseguían, una persecución, todos se volvieron enemigos de él, para él, ¿no? Dice aquí en el 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios lo está atormentando. Entonces Saúl más adelante preguntó, dice aquí que los criados de Saúl empezaron a mirar, que hay que hacer algo. Entonces los criados de Saúl buscaron a alguien con talento musical para calmarlo, y encontraron a David. David tenía un arte muy especial en la música, tocaba el arpa, porque dice ahí que tocaba el arpa, y Saúl le amó tanto que lo nombró como su paje de armas, porque vio que cuando él empezaba a tocar el arpa y todo, él empezaba a sentir tranquilidad. Entonces lo amó y dijo, no, yo a él es al que necesito. Y lo tuvo ahí como su paje de armas. Y Saúl encontraba alivio en la medida que él tocaba el arpa. Luego venimos ahora aquí al capítulo número 17, que es la parte en donde David mata a Goliat. Aún David no estaba reinando. ¿Por qué? Porque el rey todavía era Saúl. Y Saúl tenía que terminar su reinado para que pasara ¿quién? David a reinar. Mientras tanto, el Señor seguía formando a David para prepararlo para su reinado en su momento. Como todo en el Señor, tiene su tiempo. No hay afán, no hay que correr, no hay que precipitarse, sino dejar que Dios siga haciendo la obra en cada uno de nosotros. Y después de que estamos llamados haciendo un determinado oficio, el Señor nos prepara, nos dota de todo para poder desarrollar el oficio al cual Él nos ha llamado. Dice aquí que los filisteos se juntaron todo su ejército para la guerra y se congregaron aquí dice en una parte que dice, los filisteos estaban sobre un monte a un lado y en el otro lado estaba el pueblo de Israel, en el otro monte, y en medio de ellos había un valle. Y salió del campamento de repente uno de los filisteos, que era Goliat, que era de Gat, tenía una altura que dice acá de 6 codos, equivalente a 3 metros. Y salía bien armado, era un hombre que venía bien armado, y durante 40 días estuvo desafiando el pueblo de Israel. Entonces empezó les gritaba, ¿no? Dando voces allí, dice aquí, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No sois yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. O sea, empezó a desafiar el pueblo, porque como era grande y todo, y era bien armado, y ya estaba muy bien puesto en armas. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. O sea, imagínense hasta dónde estaba llegando este filisteo. Y dice acá que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, estaban muy asustados, estaban perturbados y tuvieron gran miedo porque se sintieron intimidados. Y resulta que David estaba mientras tanto, ¿qué? Cuidando las ovejitas, cuidando las ovejas de su papá. Y un día David escuchó pues todo lo que estaba sucediendo. Dice aquí en el 14, en el 15, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl
para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y venía pues aquel filisteo por la mañana, en el 16, y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, molestando todo el tiempo. Pero un día dice acá, dijo Isaías a David su hijo, aquí dice, dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévales pronto al campamento de tus hermanos. Ellos hacían parte del campamento de Saúl, entonces llévales esta comida que ellos necesitan y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toman prenda de ellos. Y Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de una persona que las pudiera guardar, se fue con su carga como Isaí su padre le había ordenado, ¿no? Y llegó al campamento allí del ejército y en ese momento salió el filisteo dando voces de grito. Y el ejército frente al ejército, bueno, entonces David dejó su carga en mano del guarda y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos y estaban bien, estaban en buen estado, no había problema. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en el medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, salió de entre los filisteos nuevamente y habló las mismas palabras de siempre y David las escuchó. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían inmediatamente con gran temor. Pero ¿qué pasó entonces? Resulta que David dijo, no, yo me le voy a enfrentar. Yo me le voy a enfrentar. Entonces él fue donde Saúl y le dijo que él lo iba a atacar. Dice aquí en el 38. Saúl no creyó, dijo, no, pero ¿cómo vas a poder hacer esto? Sin embargo, él le dijo, David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de tu padre y cuando veía un león, venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca. Y si si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Todo por la ayuda del Señor. Entonces aquí le dice David, le dice, Jehová que me ha librado en el 37, Jehová que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. De hecho que Saúl reconocía que el Señor estaba con David. Entonces Saúl lo vistió con sus ropas, le puso el casco de bronce, la coraza, lo ciñó con la espada, de todas las maneras, y lo puso a caminar con todo ese armamento y con esa armadura que él nunca había tenido. Entonces él dijo que no, que le quitaran toda esa armadura, que no estaba acostumbrado a eso, y que él solamente, lo único que dice aquí en el 40, y tomó su callado, o sea, David se quitó toda la armadura, y tomó su callado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo, o sea, se le fue a enfrentársele. Y dice aquí, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Dijo ¿qué va a hacer contra mí? Él se creía muy alto, muy grande y con toda su armadura y todo, y el otro solamente con una honda y unas piedras. Dijo, porque era un muchacho, era rubio y era de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses.
Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Vea cómo lo desafiaba y cómo tan osadamente digo: no, usted va a ser comido por las aves, yo lo voy a matar. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, iba con toda la seguridad del que el Señor lo iba a respaldar. Y así tenemos que tener nosotros confianza de que el enemigo siempre quiere intimidarnos en muchas situaciones, pero nosotros tenemos que tener esa seguridad de que nosotros tenemos, como dice aquí, a Jehová de los ejércitos, quien pelea esas batallas por nosotros. Le dice aquí en el 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Toda tierra sabrá que hay Dios en Israel. Veamos esto tan importante. Y David, bueno, entonces, ¿qué pasó? Finalmente, y David sin armadura y sin nada, él venció exactamente al filisteo, a Goliat. Le tiró, como dice ahí, es con una sola onda, y dice acá, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí la piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro a tierra. Y él dijo que le cortaría la cabeza, ¿no? Entonces, dice aquí, así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces, ¿qué hizo? Tomó la misma espada del filisteo y lo terminó de matar y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron todos los filisteos, asustados, salieron corriendo. Imagínense, después de ver ese gigante, que era el que los defendía, que el que supuestamente iba a acabar con todo, al ver esto, ellos salieron huyendo de ese lugar, todos asustados, y Israel los salió, ¿qué? A perseguirlos. Entonces veamos que a eso nos llama el Señor, a que seamos valientes, a que tengamos confianza en el Señor y que también aprendamos a esperar el momento en el que Dios nos llama a ciertas batallas, y de hecho vamos a tener que enfrentar infinidad de batallas en el mundo que no sabemos, pero de las cuales de todas el Señor nos va a librar. Entonces, aquí dejamos hoy nuestro estudio en el capítulo número 17, en donde terminamos con la muerte de Goliat y viendo la gran victoria del Señor a través de David. Una feliz noche para todos.